Sí, Ok, yo cierro. bueno, vamos a dedicarle este tiempo a Dios y para eso vamos a orar, ¿vale? Ok. Padre mío, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Ponemos esta porción de tu palabra, Señor, en tus manos para que nos dé entendimiento, Señor, nos dé esperanza, nos dé el conocimiento necesario, Señor, para seguirte y que nazca el amor cada vez más grande, Señor, en ti, Señor. Padre mío, son tiempos difíciles, son tiempos que necesitamos tu consuelo, Señor. Danos ese consuelo por medio de estas escrituras, por medio de este estudio, Señor, para que sean de fruto en nuestra vida, Señor, seamos fortalecidos y que llevemos tu forma de ser, tu forma de enseñarnos como tú quieres que nosotros seamos, Señor, a las personas que más ahorita lo necesitan, que necesitan también fortalecerse, que necesitan conocerte, Señor. Danos esos corazones nobles, con mucho amor a ti para poner atención, para poder también disfrutar de este momento contigo, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén. 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 Bueno, vamos a continuar con la historia de Abraham. Vamos a continuar el capítulo 21. Ujú. Este, ahora vamos a entrar dentro del nacimiento de Isaac y su casi sacrificio. Ujú. En este capítulo 21 vamos a ver tres cosas. Vamos a ver el nacimiento de Isaac, vamos a ver cómo Abraham despide a Agar e Ismael y vamos a ver el pacto que hizo con Abimelech, este Abraham. Ujú. Ahorita nada más nos vamos a ocupar en, en analizar y estudiar la primera parte que es el nacimiento de Isaac, que son 7 versículos, pero son muy poderosos dentro de la escritura. Entonces, continuemos. Lul, ¿estás ahí? ¿Nos puedes ayudar con la lectura Sí, de los primeros, sí, de los primeros 7 nada más, por favor? sí. Sí, su casi Bueno, sacrificio. bueno, bueno. No, se escucha muy cortado. El Señor cumplió Bueno, bueno, bueno. su palabra e hizo lo que había prometido. Lul, Él dijo, con Sara exactamente. Sí, esto ya quedó casada y dio a luz un hijo. Estoy leyendo. sí, nada más que Sí, al parecer creo que hay dificultades con tu transmisión. Bueno, con mi wifi. bueno, bueno, bueno. Yo quería leer. A ver, si quieres, intentamos otra vez. Sí, aquí estoy. Creo que ya mejoró un poquito. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Ok. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió en el tiempo que Dios dijo que haría. Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac.
8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac. Tal y como Dios había ordenado, Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Sara declaró: Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a un bebé? Sin embargo, le he dado a Abraham un hijo en su vejez. Ok, creo que sí se entendió, aunque se escuchó un poquito pausado. Pero bueno, vamos a adentrarnos. ¿Se acuerdan qué pasó el capítulo pasado? ¿En qué nos quedamos? Bueno, ¿sí me escuchan? Bueno, Sí. En el pasado, la bueno, cual bueno. se No, fue a Sí, bueno, bueno, bueno. su A ver, permíteme un segundito, bueno, Dulce, porque... cuando Abraham hacia el Ok, vamos a leer un poquito más despacio esta parte porque trae un mensaje muy fuerte, estos versículos. Ujú. Por ejemplo, dice, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. ¿Se acuerdan qué es lo que le prometió? Esto lo podemos ver en Génesis 18:10, pues que le iba a dar un hijo, ¿no? que le iba a dar un hijo exactamente, lo que llamamos el hijo de la le promesa, ¿verdad? prometió que iba a darle un hijo. Ujú, Exacto, y no nada más eso, sino que le prometió Sí, una, una tierra, ¿no? La tierra prometida, ¿verdad? ujú, Bueno, aquí hay algo interesante. Aquí en la primera parte nos dice que Dios cumplió su palabra. Ajá. ujú. Por lo tanto, nosotros podemos entender que Dios siempre cumple su palabra. Ujú. Eso ahorita lo vamos a ver y reforzar con más versículos, ¿vale? Luego Sí, dice en el segundo, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, a Abraham en su vejez. Ujú. Esta sí, parte nos habla de que Dios cumple su promesa, pero en sus tiempos, en los tiempos que Él marca. Por eso, ah, en esta parte dice, ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo en su vejez. Recordemos que en otros capítulos, este, en otros capítulos, ¿se acuerdan cómo también le dijo uno de los ángeles, de los tres que había visitado la tienda de Abraham, que un año después de esa visita iban a, iba a volver, ¿verdad? Y que Sara sí. iba a embarazarse. Entonces, la palabra, esta porción de la palabra nos dice que Dios cumple sus promesas en el tiempo que Él las dictamina, ¿vale? A su tiempo de él. Así es, por eso marco esto con azul. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría, ¿sí o no? Ujú. Y Abraham le ¿Lo puso, puedo marcar? sí, y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. Ujú. Recordemos que Dios le da el nombre, no Abraham le puso el nombre Isaac. Ajá. Dios fue el que le dijo,
Tu hijo se llamará Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac, tal como Dios había ordenado. Ujú. Este versículo 4, ¿qué nos puede decir? Nos da un panorama. Que Abraham estaba cumpliendo lo que pide la ley. Es, no, no lo que pide la ley. Eso lo tenemos que tener bien en claro y bien diferenciado. ¿Mm? La ley de Dios son, ya no la debemos de ver como ley, como algo impositivo. Nosotros conocemos esa palabra y la referenciamos luego a un ordenamiento. Pero lo debemos de ver de hoy en adelante como una instrucción, que da Dios. ¿Por qué la debemos de ver así? Porque si la vemos como un ordenamiento, el hecho nosotros de cumplirla va a ser como un acto simplemente de hacer una acción, de cumplir una acción. Es como si tuvieras una lista de compras y en cada cosa que tú compras le pones una palomita. En eso no hay una voluntad o un amor a Dios. ¿Mm? Pero si Dios te da una instrucción, ajá, y utilizamos el único poder que tenemos, que es decidir, nosotros podemos cumplir su instrucción solamente con una cosa, ujú, por fe. ¿Y por qué por fe? Porque realmente la fe es un acto de amor a Dios. ¿Mm? Por ejemplo, mm, cuando somos niños, por ejemplo, nuestros padres nos dicen ciertas reglas en esta vida, ¿verdad? Ujú. Y nos dicen, por ejemplo, no te vayas por allá, no te vayas, no hagas esto. Esas instrucciones, ¿ustedes las ven como leyes? ¿Ustedes las ven como si las tengo que hacer a la fuerza? ¿O las ven Pues no a como, la pues no a la ah, fuerza, pero sí de cierta forma, porque eso nos puede traer consecuencias. Por ejemplo, si a mí me mm, dice o me decían, no te juntes con esa persona ujú, porque es mala influencia para ti. ujú, Entonces, ellos me están advirtiendo que tenga cuidado porque puedo volverme una persona y bueno, me puedo volver igual que esa persona, claro, pero ¿de dónde nace esa orden que le dieron a usted? Sus padres se las pues del dieron. amor de mis padres hacia mí. Exactamente, eso es lo que quiero llegar. El amor de sus padres le advierten a usted que no se juntara con una persona, ¿no? Porque Ujú, es el amor de sus padres realmente la que hace que usted le advierta de tal modo de que no caiga, de que no sufra, ujú, al juntarte con esa persona. Así mismo Dios nos instruye con amor, pero exacto. si nosotros nada más vemos las instrucciones de Dios como meros requisitos, o como la podríamos entender en nuestro idioma como ley, le quitamos ese amor. Ujú. No solamente el amor de Dios al darnos esa instrucción, sino nosotros de obedecer esa instrucción. Ujú. Ajá, para que no suframos más Nosotros adelante. obedecemos esa instrucción y esa guía porque sabemos que esa persona nos ama. Me refiero a los Ujú, padres. Ajá. sí, Y cuando desobedecemos, nosotros realmente nos estamos dando cuenta de que nos los decían por algo, nos los decían porque ujú, nos amaban, nos querían cuidar. Ujú. ujú, Y cada vez
que nosotros obedecemos ahora sí a Dios, nace un amor hacia Él, ajá, una confianza. A veces no entendemos por qué Dios nos pide hacer cosas, pero la fe radica en eso, en confiar en Dios, ujú, en poner esa decisión, esa instrucción que nos está dando Dios en las manos correctas. Ajá. Y nosotros confiar plenamente en Él, que todas sus instrucciones nos van a llevar a algo bueno. Ujú. ujú, Entonces, por ejemplo, aquí hay dos cosas que nos muestra en este capítulo, en este versículo 4. Primeramente, en el 3 y en el 4, perdón. En el 3 obedece a Dios Abraham, ujú, y le pone Isaac a su hijo. Y en el versículo 4 nos dice que después de pasado 8 días, circuncido a Isaac. Ajá. ujú, Entonces, estos versículos nos dan la idea de cómo Abraham, otra vez, después de que falló con Abimelech, otra vez su fuerza fue renovada, su fe fue renovada, y cuando nace, y tuvo que Abraham renovar su fe. Ahorita vamos a ver que Abraham renovó su fe, y hasta que renovó su fe, Dios cumple la promesa a Abraham y a Sara de tener un hijo, y esa misma fe que lo llevó a obedecer a Dios y que Dios cumpliera esa promesa, esa misma fe la tenía aquí también, porque obedece a Dios en llamarle Isaac y en su circuncidar hijo. a su hijo. Imagínense, Ujú, usted tiene 100 años, ajá, sí, y Sara 90 años. Imagínense el deseo de tener un hijo por tanto tiempo. Eso nos hace pensar eh, que posiblemente ellos también tenían el deseo de ponerle un nombre a su hijo. Y posiblemente, como muchos, ya teníamos desde antes preparado el nombre de nuestros hijos, ¿no? ujú, Sin embargo, por amor a Dios y porque fue el mismo Dios el que le dio el nombre a Abraham para su hijo, Él lo cumple. mm, mm, Y dice, posiblemente ni siquiera le gustaba el nombre de Isaac, ¿no? ándale. Pero dijo, no importa, Dios me lo dijo, yo confío totalmente en Él. Dios ha transformado tanto mi vida que lo amo, y por amor a Él y porque yo creo en todo lo que me dice, voy a ponerle Isaac. Y por amor a Él, también ese acto de circuncisión lo voy a cumplir, porque para Él es un acto, es como una señal de que nosotros estamos con Él. Y también es una forma de decir, yo le voy a enseñar a mis hijos también a amar a Dios, ¿no? Sí, Ahora, el versículo 5, ¿qué nos habla? Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Ahora, ustedes pueden discernir en qué quiere la escritura que notemos al decirnos que Abraham tenía 100 años de edad ya. pues que Dios hizo el milagro de darle un hijo. Claro, Que no que importa la edad, para Dios no hay imposibles. eso, Ujú, muy bien. Para Dios no hay imposibles. Ajá. Y cada vez que nosotros vemos en la escritura o escuchamos en la escritura o vemos algo maravilloso en el mundo, por ejemplo, la naturaleza, ajá, la fuerza que tiene la naturaleza, ¿sale? Ninguna máquina humana que hemos inventado, inclusive las bombas atómicas, a veces pueden compararse a la fuerza que puede tener un terremoto, ¿no?
Ujú. O la fuerza que puede tener un, no sé, un evento catastrófico climatológico, ¿no? Un Entonces, temblor. Dios siempre nos habla de que Dios hace cosas superiores a todos, ajá, y a cualquiera, y que, y que incluso hace cosas que a nosotros simplemente no las entendemos, cosas imposibles dentro de nuestra mente, ¿sale? Ahora Sí, vamos a ver qué dijo Sara. Sara declaró una cosa: Dios me hizo reír. Y precisamente esta risa, que era una risa ya, al principio posiblemente Sara tenía una risa así como que de incredulidad, pero mala, ¿no? Pero ujú, aquí ya es una risa, la misma risa que posiblemente tuvo de Abraham, de alegría. Ujú. Entonces recordemos que cuando dice Dios me hizo reír, también nos habla del nombre que se le iba a dar a Isaac y que qué significa, ¿se acuerdan? ríe. Él ríe, exactamente, ¿sale? Ujú. Pero es una risa de, de ver, por ejemplo, lo imposible, una risa de asombro, una risa de alegría de algo que nosotros ni siquiera nos imaginábamos. Ujú. Yo creo que esta Ujú. risa la vamos a ver o la vamos a sentir cuando Dios cumpla su palabra en nosotros. Es una risa de alegría y de asombro al mismo tiempo, ¿no creen? Sí, Dice, todo lo que se enterasen de lo que sucedió se reirán conmigo. Aquí, qué nos puede decir la escritura? Pues simplemente, pues, que pudo ser que, imagínense, vamos a ponernos en sus zapatos de Abraham y de Sara. Dios les habla, les da promesas. ¿Ustedes creen que ellos no se lo compartieron a la gente que estaba a su alrededor? ¿A sus siervos? A Sí lo han de haber compartido. posiblemente, ¿no? O lo más seguro, yo en mi corazón digo que sí lo compartieron, ¿no? Porque incluso nosotros lo vivimos. Cuando Dios toca nuestro corazón y estamos viviendo una temporada de santificación, una temporada de transformación, ¿qué es lo primero que quieres hacer? Compartirlo, ¿no? Quieres que también se entere otra gente lo que ha hecho por ti como Dios. cuando, Ajá. como cuando le hablamos a una persona, por ejemplo, yo, hablarle Mm. del milagro que Dios hizo en mi vida, ¿no? Por ejemplo, a usted le nace porque usted Ajá, probó los milagros de Dios, probó cómo la fortaleció Dios, ¿sí o no? sí. Ujú. Entonces, es tan maravilloso esta parte que, por ejemplo, aquí nos dice que todos los que se enteraren de lo que sucedió se reirían conmigo. Ujú. Porque también se les habló de esa promesa, ¿no? Y sabían la condición de esta Sara. Y posiblemente, pues ellos incluso no hubiesen tenido fe en lo que les decía Sara y Abraham de la promesa que les dio Dios. Ujú. Y al ver ese milagro, pues también se gozarían de ese milagro, ¿verdad? Mm, Sí, sí, Dice en el 7 a donde dice, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a un bebé? Nos habla de que todos los que estaban alrededor posiblemente, pues aunque Abraham y Sara se los hablaran, pues no tenían, pues realmente no creían en eso, ¿no? Por eso se hace esa pregunta a esta Sara, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a un bebé? Porque nadie se lo imaginaba alrededor. Ujú. ¿Quién eran los únicos?
que tenían fe, que sabían que iba a cumplir la promesa de Dios. ¿Quién eran los únicos? Pues Abraham y Sara. Pues Abraham y Sara. Ellos dos eran los que tenían la fe. Ujú. Los demás posiblemente, pues como no, posiblemente pues no habían creído, ¿no? Y por eso hace esa pregunta a Sara, ¿no? Sin embargo, les ha dado a Abraham le he dado a Abraham un hijo en su vejez. Aquí nos muestra cómo Sara está llena de alegría, está llena de gozo, ujú, de sorpresa, porque sabía que era imposible, ajá, era imposible para el cuerpo que tenía ya, para la edad que tenía ya, ujú, para las condiciones que tenían, porque recordemos que en la escritura nos dice que Sara ya no menstruaba. Entonces, pues dentro de nuestra lógica es imposible, ¿no? Pero para Dios sabemos que no hay imposibles, ¿verdad? Así es. Ahora, es bien importante. Estos pequeños versículos nos hablan de que los dos tuvieron fe al final, a pesar de sus caídas, a pesar de sus debilidades, a lo largo de todo su viaje, y llegaron hasta el punto en que realmente creyeron los dos en en Dios, en su promesa. Y Dios de alguna forma ya sabía que ese tiempo iba a cumplir. Y por eso eligió a Abraham, y por eso eligió a Sara. Ujú. Entonces, solamente el confiar en Dios es lo que nos hace partícipe de esas promesas, del cumplimiento de esas promesas. Y desde aquí, desde lo que llamamos Antiguo Testamento, que a mí me gusta decir mejor, este, en el Antiguo Pacto, desde aquí, estos versículos nos hablan de la fe. Ujú. Bueno, vamos a ver algunos versículos que nos pueden... Bueno, primero vamos a ver los comentarios para ver qué nos pueden agregar, ¿vale? Si es tan amable, Morrorita, si nos puede leer el 21 del 1 al 7, Sí, 21 del 1 al 7. por favor. ¿Quién se imaginaría que Abraham tendría un hijo a los 100 años de edad y aún más? ¿Qué vivirá hasta que éste fuera un adulto? Hacer lo imposible es el oficio cotidiano de Dios. Nuestros grandes problemas no permanecerían insuperables si permitiéramos que Dios se encargara de ellos. Fíjese, Después, hasta aquí, Morrorita, no, hasta aquí. El, el comentario nos invita a responder esta pregunta. ¿Para Dios hay algo imposible? Y nosotros no, tenemos que tener en nuestra mente que no, que es el oficio de Dios hacer lo imposible. Es el único sí, que puede hacer lo imposible, ¿sale? Y que nuestros sí, problemas ya no deben de verse como problemas. ¿Por qué? Porque esos problemas se los vamos a dejar a Dios. Y entonces para Dios no es imposible nada. Ujú. Para Dios sí, no hay imposibles. Y si nosotros le llevamos esos problemas, esas frustraciones, esas tristezas a Dios, Sí, Dios va a hacer lo imposible en nosotros. Ajá, ujú, va a obrar. ¿sale? Entonces así debemos de llevar o de tener en mente siempre que para Dios no hay imposibles, ¿vale? A ver el ujú. 21:7, Dulce, porfa.
¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a un bebé? Sin embargo, le No, eso he no. dado a Abraham un hijo en su vejez. Bueno, ajá. El comentario, El hija, comentario, bro. El 21:7. del que yo leí, el que Ah, sigue. ok. Después de repetidas promesas, la visita de los ángeles y la aparición de Dios mismo, Sara finalmente exclamó llena de sorpresa y gozo al nacer. Debido a su duda, preocupación y temor, no experimentó la paz que se encuentra en confiar en las promesas de Dios. La forma de dar paz a un corazón atribulado es concentrarse en las promesas de Dios y confiar que Él cumple lo que promete, lo prometido. Ok, ¿se acuerdan de la armadura de Dios? El casco Sí, que que era la hace. espada. Protege tu mente. El casco protege tu mente, pero el casco, en el casco, ¿qué nos dice que hace? Pues cubrir nuestros malos pensamientos. A ver, déjenme buscarlo No. rápido. No, lo que me refiero es a esto. El casco la armadura de Dios, ¿sale? Aquí está. Fíjense, aquí está. El casco La armadura de los... es de la salvación. Ujú. ¿Qué nos invita a hacer? Siempre Jesús. pensar en la salvación. Ajá. ¿Y qué es la salvación? Por la fe hacia el Señor. La salvación también quiere decir tener fe en Dios. ¿Están de acuerdo en eso, no? Sí. Creer las nuevas noticias, las buenas noticias, ¿no? El Evangelio, ¿sale? A Abraham, ¿qué le Sí, prometieron? Una herencia, ¿verdad? Sí. que, Y una tierra ajá, prometida. que iba a tener su tierra prometida. Ajá. A nosotros también. Ujú. Y eso lo vamos a ver ahorita. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Todas las promesas de Dios las tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si somos salvos, si confiamos en Él, vamos a ser partícipe de ellas. Ajá. Y vamos a ser partícipes de esa salvación. Por eso el casco de la salvación, porque tenemos que pensar Ujú. en futuro, en lo que realmente nos está prometiendo Dios. Ujú. En cuál es el objetivo que Dios mandó a nuestro Señor Yeshua hablar de la nueva noticia, de la buena noticia, o lo que nosotros conocemos como el Evangelio. ¿Sale? Me voy a regresar a la presentación. Ujú. Ok. Vamos a leer dos comentarios más, nada más, de de John MacArthur y otro de la Biblia de Matthew Henry. Ajá. Ujú. Aquí cuando dice visitó Jehová a Sara, se está refiriendo a la traducción de la Reina Valera. Ajá. Nosotros no tenemos, Sí, como nosotros estamos viendo la traducción, nueva traducción viviente, por eso no se ve, no se lee así, como visitó Jehová a Sara. ¿Cómo se lee? Se lee sí. como el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara Se ve exactamente lo que como, había prometido, ¿verdad? Pero recordemos que como son solamente lo que le había prometido. traducciones. Ajá. Ajá. Dentro de la Reina Valera, este versículo comienza Al así. final te lleva sí, Ujú. Sí, realmente este sí. versículo, este, así comienza la Reina Valera, ¿no? Visitó Jehová a Sara. Ajá. Y nos habla John Ujú. MacArthur de algo. A la anciana pareja, que lo vemos en los versículos 2, 5 y 7, les nació un hijo exactamente como les había sido prometido. Y la espera de 25 años
llegó finalmente a su fin, con la risa de la incredulidad, dando paso al regocijo. Ajá, que eso lo leemos en el versículo 6. Había terminado la esterilidad de Sara. Ujú. ¿Y por qué es importante saber que había terminado la esterilidad de Sara? ¿Ustedes por qué se imaginan que es importante? Mm, Mm, Para que Tú, ellos vieran que Dios cumplía su promesa. muy bien, sí. porque al terminarse la incredulidad, su fe se iba a reforzar. Otra, muy bien, muy bien. Pero también hay que recordar que en toda la escritura, así sea en el antiguo pacto o también llamado Nuevo Testamento, toda la escritura nos habla de nuestro Señor Yeshua. Ujú. Ujú, Toda la escritura. Entonces, Sí. podemos ver cómo iba a ser un nacimiento milagroso. Ajá. Y eso también nos habla de que nuestro Señor Yeshua nació de un nacimiento, ¿qué? Milagroso, ¿verdad? sí, Entonces, desde ahí, Sí, desde la vida de Abraham, Dios nos está dando pistas, nos está platicando de la historia de su hijo, de su tabernáculo. Ujú. Entonces, hay que poner mucha atención. ¿Qué más nos recuerda? ¿Qué más nos recuerda sí, nuestro Señor Yeshua en esto que acabamos de leer? También el tiempo. En todo el Antiguo Testamento nos dice que va a haber un Mesías, que va a haber un Salvador. Ajá. Las fiestas que él instituyó para que las celebrara su pueblo, habla sobre el nacimiento y los tiempos en que iban a ser nuestro Señor Yeshua. Los tabernáculos, digo, los templos que se mencionan en el Antiguo Testamento, nos iban a hablar también y nos hablan de los tiempos a donde iban a ser nuestro Señor Yeshua. Ajá. Entonces, ujú, fíjense cómo es tan maravilloso Dios que sí. nos da pistas y nos dice, si yo doy un tiempo, ese tiempo se va a cumplir. Ajá. Y nos da pistas. Así como Sara tuvo un hijo de una manera milagrosa, también nuestro Señor Yeshua va a nacer de una manera milagrosa. ¿Y qué nos quiere decir más? Que Dios da vida de la muerte. Ujú. También. y da vida en abundancia. Y da vida en abundancia. Porque da la vida eterna, ¿no, Rita? Ajá, Bueno, antes de pasar al segundo comentario, déjenme detenerlo tantito, porque ya se vició un poquito y le voy a llamar. Continuamos. sí. Ok, ok. Vamos a ver el comentario de Matthew Henry. Déjenme ver si estoy grabando. Muy bien, ya estoy grabando. Aquí está. ¿Qué dice el comentario? Como ha dicho, ¿en qué parte vimos esta parte de como ha dicho? Cuando Sara dice como ha dicho, este, que le iba a dar un hijo, ¿verdad? Ujú, Entonces vamos a ver, ¿qué dice este comentario? Dios es siempre puntual en su reloj, aunque su promesa no se cumpla en el tiempo que nosotros le fijamos, ciertamente se cumplirá en el tiempo que Él les fija, y este es el mejor tiempo. El nacimiento de Isaac no fue debido al poder de la providencia ordinaria de Dios, sino el poder de una promesa especial. ¿Vale? Es ujú, una promesa especial que nos indica también el nacimiento de nuestro Señor Yeshua, que realmente es el que nos salva. Ujú. Su muerte hace, su muerte de nuestro Señor Yeshua es la que realmente nos salva. ¿Sale? Eso lo sí. vamos a ver con más.
extensión y todo su significado más adelante, ¿sale? Pero nosotros por fe debemos de creer que creer en nuestro Señor Yeshua es lo que verdaderamente nos salva, ¿sale? Ujú. Ok, vamos a reforzar con estos versículos lo que acabamos de leer. En Gálatas 4:4 nos habla sobre el cumplimiento de los tiempos de Dios. Ajá, y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ajá. Aquí que nos dice, lo que Isaac, perdón, Abraham, y luego el nacimiento de Abraham. Isaac, y la escritura nos dice Ujú. que se cumple. Ajá, ya ven como si hay una referencia a nuestro Señor Jesucristo, Ujú. a nuestro Mesías. Entonces aquí nos habla la misma palabra de que todos los tiempos que Dios dicta, así se van a hacer, ¿sale? Y debemos tener esa confianza, esa fe. Luego en Hebreos, ¿qué nos dice? Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Fíjense, nos está afirmando primeramente que Sara, ¿qué tuvo? Un hijo. Bueno, aparte de un hijo, pero antes, por la fe, ¿verdad? Dice. Ujú. Entonces nos habla de que Sara, antes de tener a un hijo, obtener el hijo de la promesa, tuvo fe. Ujú. Y eso fue lo que venció que fuera estéril. Y no nada más eso, en su cuerpo recibió la suficiente fuerza para poder dar un hijo a la edad de 90 años. Ujú. Pues No se les solo con hace, ese milagro, ¿no? ¿eh? Es un montón de edad. Es mucha Imagínense, edad. es mucho más grande, por ejemplo, que mi abuelita. Mi abuelita creo que tiene como 85 años. Ojalá Dios me los No, pues ya guarde. las Pero mujeres de ahora a los 35 ya están embarazadas, pero ya se tienen que cuidar mucho porque ya corren peligro. imagínese, morrita. Así es. Ujú. Ujú. Imagínate qué tan poderoso es Dios que hace Sí. estos milagros, ¿no? Y dice, y Ujú. dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque por la fe creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién lo había prometido? Pues el mismo Dios, ¿no? Ujú. Dios. Ujú. Entonces, la fe que es creer, confiar, amar a Dios. ¿Por qué creen que eso es lo único que necesitamos? Que se escucha fácil, pero es un proceso como Abraham lo hizo, como Sara lo hizo. ¿Ah? Pero también es un compromiso que nosotros debemos de esforzarnos. Si realmente nosotros creemos en Dios, nos vamos a esforzar cada día en Ujú. vencer esa vieja naturaleza y cada vez fortalecer la naturaleza espiritual de nuestro nuevo nacimiento. Ujú. Sí. Y debemos de creer con mucha firmeza, Morrorita. Usted fue llamada. Ujú. Ujú. Y usted tiene también ese Espíritu Santo que Dios nos promete. ¿Por qué? Porque tiene hambre. También tú, Dulce. No se ha apartado Dios de ti, Dulce. Ujú. Entonces, Espero que creamos, no. creamos. No, no, es que no lo esperes. Asegúralo. Bueno, más bien creo que no. Sí, que no. Convence. Ten la Sé que está. seguridad. Ten la seguridad. Cada vez que Sí. nosotros caigamos, tengamos la seguridad. ¿Por qué? Porque Ten la aún así seguridad de que caemos, porque si aún caemos, no importa. Abraham también cayó, Sara también cayó, pero aquí la cosa es que nosotros tenemos que reforzar esa fe y no volver a caer. Ujú. Y siempre tratar de estar en Sí. comunión con Dios cuando caemos, pero con esa seguridad.
hice Eso es mal. difícil a veces. Y eso fue la vieja Sí, naturaleza. Ajá. Eso fue mi primera naturaleza. Me ganó esta vez. Pero yo voy a reforzar más y más y más a mi naturaleza espiritual. Para que un día esa naturaleza espiritual ya no tenga problemas con la primera naturaleza. Porque Dios nos ha los fortalecido conflictos tanto, ¿no? entre las... Sí, Bueno, vamos a ver qué dice Isaías en el capítulo 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que los envíe. Ujú. ¿Quién está para la escuchando que los ahorita? envió. ¿Quién está ahorita escuchando la palabra en estos momentos? Pues Pues las personas que necesitan a Dios en su Las corazón. per- las personas, nosotros, las nosotros, personas que pasan, que tienen necesidad, nosotros, incluso cuando no la tienes, ¿no? Nosotros, así es. y nosotros, para nosotros fue hecha esa palabra. Sintámonos ya parte de esos elegidos. Ajá. La promesa está en nosotros ya. Sabemos que nuestra mente va a tener conflictos en aceptar realmente que si vamos a ser elegidos o no. Yo tuve esa inseguridad, pero cada vez que entro más en la palabra soy fortalecido y ya no es, yo ya sé que Dios me está llamando cada día, cada día, cada día a esforzarme más. Y el Espíritu Santo lo he sentido. Ajá. ¿Por qué? Porque mm, he visto sus frutos también en mí. He visto las batallas espirituales que he tenido y he sentido esas batallas. Ajá. Entonces ustedes también. Ujú. Sí, Ya no huyamos en enfrentar a nuestra vieja naturaleza. Hay que enfrentarla. Pero sabemos que no podemos ir nada más nosotros. Tenemos que ir con Dios. Tenemos que ir fortalecidos con Dios. Por Dios más bien. ¿Y cómo nos fortalecemos? Pues Él nos lo dice. Piensa en la salvación, ten fe, camina ponte en mi tu evangelio, casco. ¿no? Sí, Entonces, ¿a poco no los llena de esperanza? A mí me llena esta palabra de verdad, porque yo sé que Dios va a cumplir cada una de sus promesas en nosotros. Y por último, Números 23:19 dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente, nunca miente Dios. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso sí, pues no es alguna como vez nosotros. habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? La, la escritura nos marca constantemente que todo lo que está escrito y todo lo que fue inspirado por Dios no fue escrito en vano. Ujú. Todo lo que está dentro de las escrituras y que fue inspirado por Dios va a llegar en un momento que se cumpla. Entonces, la confianza es lo que nosotros debemos de tener en ella. ¿Sale? La paciencia y la confianza. Vamos a hablar un poquito más de la fe, ¿vale? En Sí, Gálatas dice, en la escritura, previamente que Dios, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ujú, dio de antemano la buena, la nueva buena, ajá, a Abraham. ¿Qué, ¿Cómo traducimos en el Nuevo Testamento la buena nueva? ¿Se acuerdan? Lo llamamos el Evangelio. El Evangelio quiere decir la buena nueva, ¿no? O la buena noticia.
Ujú. Entonces vamos a leerlo otra vez. En las Escrituras previamente Dios había previniendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, a los que no eran parte de su pueblo. Ujú. Dios lo previno. Ajá. Por eso le dio la buena noticia a Abraham, el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Este versículo lo que nos habla es que Dios siempre pensó en nosotros. Ujú. A los que no tuvieron esas tradiciones que los judíos o que los hebreos tuvieron. Ajá. Extendió esa promesa para todo el mundo, Dios. ¿Sí? Antes, el problema fue que solamente eran partícipes, los hebreos, luego también llamados judíos. Ajá. Ujú. Pero con la muerte de nuestro Señor Yeshua, abre esa herencia, abre esas promesas para todos. Ujú. Para todos los que no lo conocíamos por tradición, para todos los que no lo conocíamos, que andábamos creyendo cosas que los hombres nos decían, ¿no? Entonces, desde Abraham nos damos cuenta que él planeaba que todo el mundo fuera salvo. Ajá. Y fuera salvo, ¿por qué? Por fe. Desde el comienzo de las escrituras, en la vida de Abraham, ya nos está hablando de cómo nos iba a salvar a todos por fe. ¿Sale? Ujú. Vamos a ver. A partir de aquí, es muy importante que pongan más atención. Ujú. Porque este Hebreos 11 del 8 al 19 nos habla de toda la vida que tuvo Abraham. Ajá. Y cómo la fe lo fue, lo fue acompañando y cómo la fe creció en él. Ajá. Entonces voy a leer el capítulo 11 de Hebreos, porque es muy importante hasta ahorita, ¿sale? Porque estoy agarrando como excusa que Dios cumple la promesa a Abraham de que naciera Isaac. Ajá. Digamos que es la cúspide de la fe, ajá, de este Abraham. Ujú. Pero vamos a ver qué dice. Por la fe, Abraham siendo llamado, ¿qué pasó? Lo primero que hizo fue llamarlo, ¿verdad? Y a nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros también fuimos, ¿qué? Llamados. llamados, Fuimos llamados llamados. en algún momento. Posiblemente no nos acordemos en dónde, pero no por nada estamos ahorita estudiando las escrituras. En algún momento, por ejemplo, la morrorita, tenemos claro su llamamiento en su enfermedad. Ujú. Ujú. Nosotros, por alguna tribulación, seguramente. Ujú. Dulce, me acuerdo, por Sí, ejemplo, que su fe estaba muy engrandecida cuando tenía esa voluntad que su mamá también fuera sanada. Ujú. sí, Entonces, fuimos llamados. Y de Obedeció. alguna manera, Ajá, sí, morrita. y de alguna manera, por medio de mi enfermedad, Dios llamó a Dulce. Así es, posiblemente. No nada más de su enfermedad, también creo que Sí, por otras por cosas. otras cosas que tuvimos antes, pero de que sí, fuimos llamados. fuimos En llamados. su enfermedad, yo lo que vi, morrita, que fe tuvo un crecimiento de fe muy alto. Ujú. Ujú. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Sí, Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Ujú. Y salió sin saber a dónde iba. Ajá. Así actúa la fe. Dios nos promete cosas. Dios nos habla de una salvación por medio de nuestro Señor Yeshua. Yeshua nos habló de esa salvación.
y nos hizo Sí, partícipes de todas las promesas que a partir de Abraham vamos a ver. Ujú. Entonces, sintámonos también herederos de esa herencia, ajá, de esas Sí, promesas. Aunque no sepamos qué va a ser de nuestra vida, aunque no sepamos qué va a pasar en el futuro, lo que nos está diciendo es que creamos en Dios. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierras ajenas, morando en tiendas, con Isaac, como con Isaac y Jacob. Ujú. Desde el principio nos habla de que Abraham no tenía una casa. Ajá. Él tenía que recorrer toda la zona y era visto como un extranjero muchas veces, ¿verdad? Y habitaba en tiendas porque no edificaba una casa para él. ¿Esto a quién nos recuerda? Nos recuerda cuando nos dice nuestro Señor Yeshua que él tampoco tenía un hogar. Ujú. Sí no sé si cuando en algún momento leyeron el Evangelio de Mateo, escucharon eso. Ujú. sí lo escuché, pero no lo recuerdo. Ahorita lo vamos a ver. Esta es una excusa también para aprender otras cosas. Fíjense, vamos a escuchar sí. esta parte que es muy importante. Ujú. Lo que cuesta seguir a Yeshua, a nuestro Señor, a nuestro Mesías. ¿Sale? Escuchemos bien porque esto nos va a servir para la tribulación que tenemos ahorita. ¿Sale? Me dicen si no lo alcanzan a escuchar, por favor. Y apagamos los micrófonos para escuchar. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús. Te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió. Los zorros tienen cuevas donde vivir, y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro. Ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo. Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Deja que los muertos espirituales entierren a Bueno. sus propios muertos. Tu deber es ir. Sí, Se traba. a que no oigo ya esa Cristian. ¿Todo bien? ¿Sí lo pudieron escuchar o qué pasó? No, no se oyó nada. ¿No Sí, se, ya. ¿no se Yo se escuchó? ¿Tú escuchaba sí lo cortadito. oíste, Dul? ¿Tú sí lo escuchaste, Yo no Dul? lo oí. No, Voy a intentar ponérselo otra vez. Ojalá lo puedan Ujú. escuchar. Listo. sí. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús. Te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió. Los zorros tienen cuevas donde vivir, y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. ¿Sí escucharon? No, ¿Tiene su volumen arriba, amor, ahorita? sí, Yo tengo el volumen arriba y se escucha silencio. No se escucha. ¿No se no, no escu- se oye. ¿No se escuchó? No, No me digan Nada. eso. No. no, En serio, no. Ok. Ahora sí, gracias a Dios, se escucha. Voy a ponerlo desde el principio. Escúchenlo muy bien, por favor. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús. Te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió. Los zorros tienen cuevas donde vivir, y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera
un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro. Ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo, Sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. El que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. ¿Sí escucharon? Sí, Dice lo que cuesta seguir a Dios. Lo primero que nos dice es que no, Dios no tiene un lugar dentro de este mundo. Ajá. Y a nosotros nos ujú, está invitando a que también nosotros no sintamos esta realidad, este mundo como nosotros. Nos invita también a ser como Abraham lo fue, peregrinos, extranjeros de este mundo. Ujú. Así como nuestro Señor ujú. Yeshua dijo que no tenía un hogar. Este hogar, todo lo material, todo lo que está dentro de este mundo, nosotros lo debemos de desechar como una idea de que no somos dueños de nada de esto y que nosotros solamente estamos como pasaje, ¿verdad? Y entonces también nos habla aquí algo que nos va a doler un poquito, pero vamos a darle un poquito de sentido a lo que dice. Cuando le dice a esta persona que va a regresar para enterrar a su padre que acaba de morir, ujú, Jesús, nuestro Señor Yeshua le dijo algo que puede ser posiblemente hiriente para nuestros corazones. Pero ahora vamos a verlo del lado espiritual. ¿Por qué le dijo eso? Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Muchas veces, cuando nuestros familiares mueren, ujú, nos embarga una duda. ¿Esa persona es salva o no es salva? Ujú. Nosotros tenemos que tener en mente de que desafortunadamente la muerte implica eh, que Dios nos da una oportunidad en esta vida para seguirlo. Y si no lo seguimos, pues en esta vida es la última oportunidad que tenemos. Ajá. Pero eso nos debe de dar una importancia muy grande de compartir esto a todos los seres que nosotros podamos, incluyendo a nuestras familias, porque sabemos que la muerte puede llegar en un momento. Ujú. Sí, sí ven la importancia de que nuestros familiares también conozcan a Dios, también de llevarles esa noticia para que en dado momento llegue la muerte para ellos, puedan también tender esos frutos. Ujú. No sabemos quién es salvo y quién no es salvo. Ujú. Incluyendo, por ejemplo, voy a poner a este Carlos. Ujú. Porque estamos pasando una, una muerte reciente o una posible muerte reciente. Ujú. Nosotros no quitemos en la esperanza de que Dios es misericordioso y que hubo un testimonio que incluso cuando fue su último momento, aceptó a Dios en su corazón y fue salvo. ¿Se acuerdan de el ladrón que estaba al lado de nuestro Señor Yeshua cuando nuestro Señor Yeshua fue crucificado?
en su último momento de vida aceptó a Dios. Por lo tanto, cada muerte, aunque sea de un familiar incrédulo, nosotros tenemos que saber que Dios es misericordioso y que nosotros no podemos afirmar que esa persona no es salva. Ujú. Y eso nos debe de dar esperanza. Desafortunadamente, la persona que muere ya no nos va a poder escuchar. Y nosotros no podemos creer que nuestras oraciones las van a escuchar ellos. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros le estaríamos dando a esa persona un poder que solamente Dios tiene, que es la omnipresencia. Ujú. El hecho de estar en todos los lugares. ¿Sale? Entonces, desafortunadamente, la persona que muere y no acepta a Dios, como dice la palabra, la muerte y luego juicio. Nosotros ya no podemos hacer nada por ella. Pero nosotros sí podemos hacer e intervenir en los vivos. Nosotros sí podemos llevarle las noticias a los vivos. Nosotros sí podemos interceder por los vivos. Y eso debe de ser una convicción para nosotros. Por eso la segunda parte de esta, de lo que dice nuestro Señor Yeshua, tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Ajá. Porque los vivos son los que tienen esperanza. Ujú. Los que ya murieron, tenemos que confiar en Dios, que es misericordioso. Ujú. Y nosotros tener en mente que no sabemos si esa persona que fue incrédula en su vida, hasta en el último momento aceptó a Dios y en algún momento va a estar con Él. ¿Sale? Pero nos invita Dios, nuestro Señor Jesucristo, a ver de este lado y preocuparnos por los que tenemos que llevarles la palabra para que Dios los salve. ¿Sabe? Es doloroso, lo sé, pero nos da una esperanza. Nos compromete más a estudiar la palabra para poder compartirla, a entender y esforzarnos en acercarnos a Dios para poder llevar una palabra fuerte. Ujú. Eso es lo que nos invita en esta parte de nuestro Señor, en que este mundo en el que vivimos, en esta vida que nos dio, somos extranjeros. Estamos habitando solamente un corto tiempo. ¿Sale? Vamos a seguir para terminar. Habla de Isaac y de Jacob y nos habla de que van a ser coherederos de la misma promesa. Ajá. Nosotros recibimos la misma herencia que Abraham, una tierra prometida. Ajá. Y nosotros también somos coherederos, así como lo hizo la descendencia de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Sale? Y nosotros también tenemos que ver y creernos eso, porque Dios mismo lo está diciendo. Tú eres coheredero de esa promesa. ¿Vale? Y así también las personas que le hablemos de Dios y que esas personas acepten a Dios, ellas van a ser coherederas de esa promesa. Y la muerte no va a pasar en ellos. Ajá. ¿Por qué? Porque la muerte de esta vida, todos no nos vamos a salvar. Pero el hecho de hablarle de Dios a una persona también le estamos acercando a esa persona estas promesas que Dios nos está diciendo, y dentro de esas promesas está la vida eterna. En algún momento también vamos a ver o vamos a poder ver a nuestros familiares, ujú, a los que creyeron en esto. ¿Sale? Ujú. Dice 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. ¿Qué quiere decir con fundamentos? Cimientos.
Abraham no pensó en la tierra de este mundo, él estaba pensando en una tierra espiritual. Y lo vamos a ver por qué. Porque él sabía que esa ciudad iba a tener los cimientos de Dios, ¿sale? Porque dice la escritura aquí, fíjense, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham estaba en esos momentos, en todo lo largo de su vida, Abraham tenía en su mente la promesa que Dios le había dado. Y por fe le creyó, ¿verdad? Dice, por fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ajá, nos remarca que la fe que tuvo también Sara, y que también creyó en la promesa, creyó en esa tierra y en esa ciudad que iba a edificar Dios, no aquí en este mundo, ajá, sino en la vida espiritual, ¿verdad? Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron con las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Ajá. Aquí lo que dice es esto, por lo cual también de uno, o sea, de Abraham, y ese ya casi muerto, o sea, estaba más, en la edad que tuvo Isaac, estaba más este, cerca de la muerte que de la vida, ¿verdad? Entonces, por eso dice ya casi muerto. Ujú. Y luego dice, salieron estrellas del cielo en multitudes, y como la arena innumerable. Y se refiere no solamente a los que eran de sus genes, eh, digamos, de su familia, ajá, sino todo el mundo, o lo que llamamos, ¿cómo lo llamamos? Gentiles, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver qué dice más. En el 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando, sino mirándolo de lejos. Ellos siempre tenían en su mente lo que Dios les prometió, ajá, y lo veían a lo lejos, ajá, y lo creyeron, por eso dice, y creyéndolo y saludándolo, haciéndolo parte de ellos, sintiéndolo como si estuviera saludando a una persona y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Ellos tenían el conocimiento de que esta tierra no era la que le iban a dar, la que hablaba Dios de la promesa, sino la tierra prometida es la espiritual. Ajá. Por lo que estos dicen claramente, dan a entender que buscaban una patria. Ajá. Ellos buscaban una patria, un lugar que Dios les prometió. Pero en este mundo terrenal, no la encontraron. Ajá. Y vamos a ver por qué. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Dios nos da un tiempo, ¿verdad? Y ese tiempo, pues también nos dice que podemos, es el tiempo también que podemos voltear hacia atrás y volver, ¿no? Pero no, sin embargo, Abraham y Sara no volvieron, no miraron atrás como la esposa de Lot. Ujú. Y por eso tuvieron la protección, Abraham y Sara, de la promesa, pero anhelaban una mejor. Ajá. Aunque en la vida terrenal Abraham y Sara tuvieron un pedazo de tierra en este mundo, lo que ellos anhelaban no era esa tierra, sino la tierra espiritual que Dios les estaba prometiendo.
Ajá, por eso dice, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Una ciudad. ¿Sale? Esto es celestial. Esto no es de este mundo. Y Dios no se avergüenza de nosotros porque está viendo nuestro nuevo nacimiento, la segunda naturaleza, la naturaleza con la cual Dios quiere convivir, ujú, con la naturaleza espiritual. Porque cada vez que nosotros creemos en fe, vamos a matar la primera naturaleza. ¿Sale? Sí, Y por último, nos vamos a adelantar un poquito a lo que va a pasar Isaac, pero es bien importante. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, cuando tenemos fe, siempre vamos a ser probados. Ajá. Y aquí nos dice que Abraham, después de que recibió la promesa, también fue probado. ¿Sale? Cuando fue, dice, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito a su propio hijo, habiendo dicho, en Isaac te daré, te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar a uno de los muertos, aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ajá. ¿A qué se refiere esto? Abraham está aceptando de que Dios lo sacó entre los muertos. Ajá. Porque Abraham entendía que había nacido de nuevo, fíjense, y que había nacido una segunda naturaleza con él. Ujú. Porque en la primera naturaleza él estaba ¿qué? Él estaba muerto. Ujú. Porque la primera naturaleza lo que hacía pues era pecar. Y el pecado es ¿qué? Es muerte, ¿no? es muerto. Fíjense. Y aún así, siempre confió Abraham en Dios. O mayormente estaba en su cabeza. Vamos a ver cómo le pide Dios que sacrifique a Isaac, a su propio hijo, al hijo de que él le prometió. Ajá. ¿Y qué creen que hizo Abraham? Confió en Dios, porque él sabía que podía resucitar a los muertos. Ujú. Y se lo había probado con el nacimiento de Isaac. ¿Sale? Porque su vientre, digámoslo así, de Sara, estaba muerto ya. Pero Dios da vida de la muerte. ¿Sale? Ahora, es bien importante. Hablo de promesa, hablo de herencia, hablo de una ciudad que Dios nos promete, con los fundamentos de Dios, no de los fundamentos de este mundo. Ujú. Que nosotros vamos a heredar, pero no está en esta vida. Ajá. Pero ustedes se preguntan, bueno, ¿acaso yo algún momento he escuchado esa promesa o esas promesas? Pues yo les invito a escucharlas. ¿Sale? Ya no vamos a acabar, pero es bien importante escuchar esta parte. Vamos a escuchar la promesa que Dios hace para nosotros. Y esto lo tenemos que tener en mente. Si quieren, escriban los versículos, porque estas promesas las tenemos que tener siempre en la mente para ser fortalecidos en tiempos difíciles. Ajá. Y para que realmente sepamos que valen la pena llegar a ellas. ¿Sale? Escuchemos. Miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva, y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores.
Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación. Y miren, yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad, y su pueblo será fuente de alegría. Me gozaré por Jerusalén, y me deleitaré en mi pueblo. Y el sonido de los llantos y los lamentos jamás se oirá en ella. Los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará anciano a alguien que tenga 100 años. Solamente los malditos morirán tan jóvenes. En esos días, la gente habitará en las casas que construya y comerá del fruto de sus propios viñedos. A diferencia del pasado, los invasores no les quitarán sus casas ni les confiscarán sus viñedos, pues mi pueblo vivirá tantos años como los árboles, y mis escogidos tendrán tiempo para disfrutar de lo adquirido con su arduo trabajo. No trabajarán en vano, y sus hijos no estarán condenados a la desgracia, porque son un pueblo bendecido por el Señor, y sus hijos también serán bendecidos. Les responderé antes que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. El lobo y el cordero comerán juntos. El león comerá heno como el buey, pero las serpientes comerán polvo. En esos días, nadie será herido ni destruido en mi monte santo. Yo, el Señor, he hablado. Esto lo podemos encontrar en Isaías 65, a partir del versículo 17. Ajá. Si pueden volverlo a escuchar, si pueden volverlo a poner atención, imaginárselo, nos va a servir mucho tener siempre estas promesas presentes, ¿vale? Isaías 65, A partir del 17 17, en adelante. ¿hasta cuándo? Hasta que acabe el capítulo 65 en el 25. Ah, muy bien. Ahora por último vamos a escuchar también dentro de Apocalipsis qué nos dice de estas promesas. Ajá. Ujú. Vamos a apagar tantito los micrófonos. Capítulo 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: ¡Miren! El hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: Miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: Escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo: Todo ha terminado. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones, y yo seré su Dios,
y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas con las últimas 7 plagas se me acercó y me dijo: Ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, parecido a un jaspe tan transparente como el cristal. La muralla de la ciudad era alta y ancha, y tenía 12 puertas vigiladas por 12 ángeles. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritos en las puertas. Había 3 puertas a cada lado, al oriente, al norte, al sur y al occidente. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, las cuales llevaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. Cuando la midió se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad, medía 2.220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Después midió el grosor de las murallas, que eran de 65 metros, según la medida humana que el ángel usó. La muralla estaba hecha de jaspe, y la ciudad era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, cada una adornada con una piedra preciosa. La primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónice, la sexta con cornalina, la séptima con crisólito, la octava con berilo, la novena con topacio, la 10ª con crisoprasa, la 11ª con jacinto y la 12ª con amatista. Las 12 puertas estaban hechas de perlas, cada puerta hecha de una sola perla, y la calle principal era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad, y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día, porque allí no existe la noche. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Capítulo 22. Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto, con una cosecha nueva cada mes.
Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz de lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos, y ellos reinarán por siempre y para siempre. Entonces el ángel me dijo: todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza. El Señor Dios, que inspira a sus profetas, ha enviado a su ángel para anunciar a sus siervos lo que pronto sucederá. Miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Pero él dijo: No me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Adora únicamente a Dios. Entonces me indicó: no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal. Deja que el vil siga siendo vil. Deja que el justo siga llevando una vida justa. Deja que el santo permanezca santo. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen: ven. Que todos los que oyen esto digan: ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro: si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas dice: sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. ¿Cómo ven? ¿Se pudieron imaginar un poco? A ver, permítame un segundito, morrita.
¿Cómo vieron? ¿Qué escucharon? Chicas, Dul, Mororita, Sí, ahí está Dul. no sé. Dulce, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. ¿Qué tienes? Bueno, aquí la cosa es que ustedes pudieran escuchar la promesa que Dios nos hace de tiempos mejores, de situaciones mejores, donde no vamos a tener tristezas, donde la muerte no va a existir, ujú, de un lugar donde de verdad va a ser nuestro hogar. Ujú. Y Ujú. esas mismas promesas las tenía Abraham. Abraham sabía de esas promesas, porque él no esperaba esa ciudad que menciona aquí en su palabra. No, no esperaba una ciudad aquí en este mundo, ajá, sino una ciudad que Dios está construyendo en un mundo espiritual. Ujú. Sí. Entonces, para finalizar, hay que hacer de nosotros estas promesas y recordarlas para que nos animemos a seguir luchando para tener comunión con Dios. Y, por ejemplo, la situación que está pasando, Morrorita, usted no piense que la muerte de un ser querido que usted crea que no haya aceptado a Dios es vana. Ujú. Al contrario, primeramente pónganse en su mente que Dios es un Dios misericordioso. Ujú. Y segundo, esa vida que terminó, que nos sirva de inspiración para que nosotros podamos llegar a más gente. Ujú. Que si esta vez no pudimos compartirle a esa persona, que no nos dio tiempo de compartirle a esa persona, hay más, ajá, dentro de nuestra familia. Y no quiere decir que no nos importe la persona que acaba de fallecer. Al contrario, nos da un compromiso más fuerte para compartirle a otros familiares, a otras personas que nosotros vamos conociendo dentro de nuestra vida y sentimos que valen la pena que escuchen esa salvación, ¿no? Que escuchen todas estas promesas y que les hablemos de cómo conseguirlas con fe. Ujú. ¿Ustedes Ujú. creen que todos nuestros familiares no merecerían escuchar esto? ¿No merecerían entenderlo? Que realmente esas personas que nosotros queremos, a ustedes no les gustaría que tuvieran el mismo sentimiento que nosotros tenemos ahora, ese amor de buscar a Dios y que seamos partícipes de esas promesas. Ujú, Sí, pero desafortunadamente ujú. eh, tienen, pues por decir, otras costumbres, porque yo les he compartido a mis hermanas, pero no, Pero nada más no sé. dentro de su corazón, Mororita, está el que compartió. Ajá. Ellos posiblemente no la escuchen, ajá, pero usted hizo un esfuerzo por el amor que le tiene a sus seres queridos, y no nada más a sus seres queridos, sino a toda la gente, a todos los seres humanos. Ujú. Compartirles de Dios. Ujú. Ujú. Desafortunadamente, a veces, aunque sean familiares, se eligen mal y no escuchan. Es fuerte,
pero debemos de entender que nosotros debemos de llegar a las personas que sí quieren escuchar. Y dentro de nuestros familiares debe de haber más personas que quieran escuchar en algún momento estas palabras. Y que en un futuro tengan las mismas promesas y que disfruten con nosotros lo que Dios nos promete. Una vida renovada, una vida sin dolor, una vida con Dios. ¿Sale? Sí. Por eso nos dice Dios que compartamos, que nuestro deber es compartir. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Ya vimos qué es el reino de Dios. Ya vimos cómo Abraham creía en ese reino de Dios y por eso tuvo fe. Desafortunadamente, la palabra no dice que olvidemos si uno de nuestros familiares muere y es secular o no aceptó a Dios. La palabra nos dice que sea nuestra inspiración, que si no pudimos llegar a esa persona, podemos llegar a otra persona de nuestra familia, para que no le pase lo mismo que a él. Y que realmente no sabemos. Tenemos la fe y la esperanza de que esas personas, aún en su último momento, hayan aceptado a Dios. Ajá. Eso es nuestra esperanza. ¿Sale? ¿Quieren, por favor, orar para que podamos terminar esta sesión de estudio? Aquí lo que necesitamos en estos debilidades y en estos problemas es acercarnos a Dios en oración también, fortalecernos con Él. Es un buen momento. Yo voy a orar. Sí, Morrita. Fui yo, no mi mamá. Perdón, Dul. ¿O quieres orar tú, ma? No, hija, es que me están llegando varios mensajes. Me apuro entonces. Sí. Igual es mi tía. Señor, Sí, ahora, hija. noche te damos gracias por este momento que acabamos de compartir. Yo realmente no tengo palabras. Solo quiero pedirte por la vida de mi tía, por su corazón, por que le des fortaleza, que estés con ella ahora que te necesita. Y que a mi primo ojalá pueda ser salvo y pueda conocer esas promesas de las que se hablan ahora. Y que a su papá y a mis primos también les des fortaleza y que este momento que se viene difícil sea más llevadero de tu mano, Señor. En tus manos ponemos, pues, su vida o lo que resta de ella y sus cuerpos, su cuerpo espiritual para que pueda estar contigo en esa promesa y pues darle fortaleza a la familia, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.